Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablaros de los test notes del año 2010, hechos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hago este podcast en colación a una subasta que ha organizado Ibercoin para el día 27 de septiembre de 2023. Es una subasta de billetes donde, pues se ofrecen una buena cantidad de billete español, sobre todo del siglo XX y sobre todo billete bastante asequible, con distintas series y demás. Esto no quita que no hay alguna rareza, pues hay algunas pruebas interesantes, también hay algunas rarezas de los billetes locales de la Guerra Civil, algunos billetes de Andorra, así que es una subasta para todos los públicos, pero que conste que quedan algunas piezas de estas interesantes y complicadas de conseguir. Pero vamos con los test notes que por supuesto también se ofrecen en esta subasta. Y antes de nada vamos a explicar qué es lo que es un test note. Un test note, según nos indican Ramón Cobo y Raúl Trenzano, esto es una definición literal, son ejemplares destinados a comprobaciones de las máquinas impresoras o de los elementos de impresión, como tinta, papel, etc. Para lo cual se imprimen un gran número de ejemplares con el formato de billete bancario o del documento que habitualmente se va a realizar. Es decir, viene a ser lo que es una prueba de carga. O sea, la fabricación de billetes es un proceso industrial y entonces, cualquier proceso industrial hay de vez en cuando una prueba de carga para probar cualquier cosa, desde una maquinaria nueva, una tecnología, cualquier innovación o simplemente, que se ha utilizado otro tipo, de rodillos, por ejemplo, ¿no? Y hay que comprobar hasta qué punto se desgastan ciertos rodillos o lo que sea. Para eso se hace una prueba de carga, fabrican en un día, en unas horas, unos cuantos miles de ejemplares y se hacen las comprobaciones que sean necesarias por parte de los ingenieros. Bien, esto es exactamente lo que son los test notes. Algunos de vosotros diréis, pero ¿por qué yo no he oído hablar de los test notes hasta ahora, ¿no? Sobre todo si sois coleccionistas de billete español. Pues porque hasta ahora se conocían muy pocos test notes españoles. Lo vamos a comentar más tarde. Pero ahora parece que este billete del Lince es, desde luego, el test note más conocido, el más asequible y prácticamente el único que puede estar en casi todas las colecciones. No son billetes de circulación y no son billetes que se hagan con el mismo diseño de los billetes de circulación, porque claro, si se hiciese con el mismo diseño de los billetes de circulación, algunos de estos, imagina si se fabrican 10.000 ejemplares, a lo mejor algunos pueden despistarse, pueden caer en malas manos, pueden no destruirse adecuadamente y pueden llegar a la circulación y suponer un problema. Entonces, es mucho más sencillo simplemente utilizar otro tipo de diseños, por ejemplo, este del Lince, ¿no? Con unos colores totalmente distintos a los que se utilizan en los billetes de circulación, y esto es tan sencillo porque así no hay ningún problema en caso de que se extravíe alguna partida o lo que sea. Sin embargo, la mayor parte de estos test notes cuando se fabrican, al poco tiempo se destruyen, o sea, se ve que, se hagan las comprobaciones que se tenían que hacer, se hacen los cálculos que sean necesarios y luego ya se destruye el billete o los billetes y Santas Pascuas. Bien, igual que hay que decir qué son los test notes, hay que explicar qué es lo que no son los test notes para que quede bien claro y nadie se equivoque. A ver, lo primero es que no son pruebas de billetes. Pruebas de billetes hay muchísimas, de muchos tipos, pero las pruebas de billetes no son una prueba de carga. O sea, no es lo que se está intentando, no es hacer una prueba de la maquinaria. Las pruebas de billetes lo que se hace es probar un diseño, ¿no? Se está haciendo pruebas para llegar a un diseño definitivo de un billete. Entonces, se pueden probar distintos motivos, se pueden probar diferentes tintas, diferentes colores, medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que se hacen pruebas de billetes que no se acaban de fabricar. O sea, se hacen unas pruebas, pero luego por el motivo que sea, ese billete no se fabrica. O se fabrica un billete de esa denominación, pero con un diseño totalmente distinto. Esto es muy normal. De hecho, justamente para eso se hacen las pruebas, para algunas pruebas aprobarlas y otras pruebas descartarlas. Bien, pero el objetivo de las pruebas de billetes es la fabricación final de un billete. Determinar el diseño concreto de un billete que va a ser emitido. En principio. Luego quizá no se emita o se emita con otro diseño. Bien, nada que ver con los test notes cuya finalidad es la comprobación de las máquinas. Bien, y luego hay otros que son en billetes de publicidad.
También en la jerga notafílica se les suele llamar advertising notes, la traducción en inglés. Bien, estos son billetes de prueba que tienen un diseño inventado, igual que los test notes, pero no tienen la misma finalidad. Ahí lo que está haciendo la fábrica de billetes con estos advertisement notes es mostrar de lo que son capaces. O sea, hacen unos poquitos billetes con una tecnología muy avanzada y estos billetes los utilizan los comerciales para llegar, bueno, pues a los bancos centrales y decirles, mira, pues nosotros somos capaces de fabricar esto y este tipo de medidas de seguridad o este tipo de tintas o este tipo de combinaciones o estos hologramas o lo que sea y bueno, pues esto cuesta lo que sea, ¿vale? O sea, imaginad, no sé, el banco de Angola, el Banco Central de Angola, pues no se va a hablar con una fábrica de billetes de, no sé, de Argentina, me lo estoy inventando todo, ¿eh? Entonces el comercial argentino pues tiene unas pruebas tal, que no son billetes de ningún país, simplemente son unas pruebas, unos diseños inventados y le muestra pues, al señor del Banco Central de Angola y le dice, mira, pues nosotros podemos hacer esto y por esto te cobro tanto dinero y por esto otro te cobro cuánto. Vale. Bien. El denominador común, digamos, entre los advertising notes y los test notes es que en ambos casos son diseños inventados. Pero, repito, los advertising notes tienen un interés de, pues eso, comercial, de publicidad, mientras que los test notes tienen un interés de comprobar una maquinaria. Bien, entonces, ya dado este concepto general, vamos con el test note del Lince. Es un test note que se hizo en el año 2010 por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, su fábrica de Burgos. ¿Y por qué se hizo? Bueno, pues esto yo no lo he visto como tal en ningún sitio, pero bueno, lo que voy a decir me parece que es muy obvio porque no puede ser una coincidencia. Y es que en estos años de 2010 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre estaba trabajando en dos patentes, o había estado trabajando durante unos años y estaba haciendo pruebas finales de dos patentes. Una de estas patentes es la patente Flesure, que es un papel de seguridad, pues un papel para fabricar billetes, es más duradero, tiene mayor resistencia mecánica y tiene además propiedades antisuciedad. Esto lo he sacado pues, de un artículo publicitario que ha sacado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Yo no soy capaz o no he visto test hechos a este papel Flesure. Pero bueno, que estaba trabajando en esta patente, de hecho patentó el Flesure. Y además también patentó unas medidas de seguridad que se llaman Tactocel, que es una medida de seguridad que se inserta dentro de la estructura del papel y que es especialmente apta para ciegos, ¿no? Para discapacitados visuales. Bien, entonces, bueno, pues estos son dos patentes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que estaban trabajando en ellas, pues esto en el año 2010. No he podido encontrar las patentes como tal. Sí que he encontrado material publicitario, material de muestra de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre donde las explica. Y bueno, este material es del año 2011, con lo cual todo coincide a que estaban haciendo pruebas de fabricación con este papel Flesure y con estas medidas de seguridad Tactocel. Entonces, bueno, pues lo primero que hicieron fueron unos test notes donde no aparece ningún tipo de diseño. Esto es un papel totalmente en blanco, donde se hace con este papel, como digo, el papel Flesure y unas medidas de seguridad de estas Tactocel, a las que se añade también una tira holográfica. Esa tira holográfica no se hace con una tecnología desarrollada por la Fábrica de Moneda y Timbre, sino al parecer por una empresa alemana que se llama Kinegram & Kurz. Bueno, pues estos test notes se hicieron, como digo, en el año 2010. Y posteriormente añadieron a esta misma base, o sea, a este papel Flesure, con estas medidas de seguridad Tactocel y la tira holográfica, le añadieron un diseño que es justamente este del lince. Como veis, como he dicho antes, este lince no tiene absolutamente nada que ver ni con los euros ni con ningún otro billete del mundo, con lo cual, bueno, pues harían sus pruebas y ahí quedó. Entonces ahí quedó almacenado en alguna parte, yo no sé dónde, y no supimos de ellos, o por lo menos yo no supe de ello, hasta el año 2019, 2020, una cosa así, cuando empezaron a aparecer en el mercado.
La verdad es que ignoro por qué entonces aparecieron en el mercado. No lo sé, he oído algunas historias de por qué ocurrió, pero bueno, como siempre la rumorología es muy variada y no hay que hacerle demasiado caso. Bien, la demanda por parte de los coleccionistas fue bastante alta, sigue siendo bastante alta, a la gente le gusta este test note, le parece algo muy original, además, como digo, hay muy pocos test notes españoles, con lo cual, bueno, pues llama bastante la atención, y además es interesante que el diseño utilizado para el lince, este busto del lince, es exactamente el mismo que se utilizó para la onza del año 2021, que fue la primera moneda bullion emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con lo cual hay muchos coleccionistas que lo que quieren es tener la onza bullion junto con el test note del lince y bueno, pues ver el mismo diseño en su billete y en su moneda, y bueno, pues esto es algo muy agradable para cualquier coleccionista, aunque no sea especialmente interesado en la notafilia, ¿verdad? Bueno, y ya por último quería comentaros que, bueno, hay pocos test notes españoles. No digo con esto que no se hayan fabricado test notes españoles. Probablemente se han estado fabricando durante todo el siglo XX. Incluso en el siglo XIX haya habido pruebas de carga. Pero también es verdad que estas pruebas de carga, pues me imagino que lo que han hecho ha sido destruirlas. Los únicos conocidos, según Ramón Cobo y Raúl Trenzano, que bueno, a mí me parecen personas que saben mucho de notafilia, desde luego mucho más que yo, así que les hago caso, pues los únicos conocidos son unas pruebas que se realizaron en el año 1976 y 1977, y estos eran los únicos que se conocían hasta hace muy poco tiempo. Luego apareció este del año 2010, este test note del lince, y luego uno del año 2011 de la Puerta de Alcalá, y otro donde aparece Cervantes, y bueno, pues Cobo y Trenzano dicen, bueno, esto seguramente se ha fabricado en 2015. Bueno, pues a lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero bueno, vemos que en los últimos años han aparecido 3 distintos en el mercado, más estos otros que teníamos del año 76 y 77. Bien, de todos ellos, con mucha diferencia, el más común, el más conocido y, bueno, también no sé si el más bonito, pero desde luego a mí me parece muy bonito, es el del lince del año 2010. Como digo, tenéis, bueno, concretamente hay 2 ejemplares en la próxima subasta de Ibercoin del día 27 de septiembre de 2023. Uno de estos ejemplares está encapsulado, el otro no está encapsulado, así que, bueno, pues si os gusta, pues ahí tenéis una oportunidad de adquirirlo. Y nada, yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.